Ya ahorita lo vemos, ¿no? Ujú. Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es sábado 15 de octubre, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Y son aproximadamente las 8:05 de la mañana. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Me faltó decir que estamos en el 2022 y damos inicio al espacio llamado el sexto día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud o Sigmund Freud y voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista que damos son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy abordaremos la lectura Introducción a Trabajos sobre la Historia y su Gestión. Y le llamo introducción porque eso es lo que es. Sí, es una introducción nada más. Ajá, sí, de hecho, la introducción que la hace James Strange, o como se pronuncia, no sé si sea Ujú. Abraham. Pero bueno, no la hace Freud directamente. Exacto, sí, no la sé. Voy a compartir la pantalla. Te había dicho que voy a ocupar este, 3 aplicaciones. 3 aplicaciones, que tampoco es algo así, wow, ¿no? Ujú. Bueno, primero voy a comenzar con una presentación de siempre que todavía sigo poniendo al Sigmund Freud, que es el que me gusta ver más, ¿no? Según yo, es en la época en la que sus ideas nacieron cuando era joven, antes de Ujú. casarse, por ahí hay una foto con su esposa, pero ya cuando pongo esta imagen de fondo, es ya cuando ha madurado sus ideas después de la Segunda Guerra Mundial, que ya tiene algún impacto en su cambio de concepción de la vida y siendo que sé que cuando desarrolla todo y ya lo demás es cúmulo de experiencia. Sospecho, Ujú. ¿no? Ya veremos si esa tesis o ese pensamiento lo sigo teniendo conforme Más avance. adelante. Entonces, las personas, trabajo sobre la hipnosis y su gestión, 1888, este es el año en que se escribió la histeria, Ujú. pero ahí tuvo un inicio y termina en 1892. Aquí voy a aclarar algo. Estuve con una sensación tremenda de investigar qué es la hipnosis y qué es la sugestión. Me reservé porque siento que Freud lo va a abordar y me quisiera primero entender el conocimiento o su percepción de Freud Ujú. y ya después buscarle por mi cuenta, así de que a lo muy posible se me va a olvidar, ¿no? A lo O, mejor, pero o- bueno. o no, ajá, o no, más bien no se me va a olvidar, sino no lo voy no lo voy a saber, pero porque quiero descubrirlo en Freud. Aquí está el primer personaje que tiene que ver con Freud, Hippolyte Bernheim, fue parisino, ajá, Ujú. y estudió medicina, se especializó en neurología y daba clases en la Universidad de Estamburgo. Fue conocido por su teoría, y aquí me pareció muy interesante y por eso lo noté, de la sugestión en relación a la hipnosis. O sea, él fue de los Ujú. pioneros en, En la hipnosis. en la hipnosis. Entonces, ahora, ¿por qué pongo estos autores? Porque son personas que sin duda, o por lo menos percibo así, son aquellos que influyeron en el pensamiento de Freud. Pues Ujú. viene Auguste Forel, aquí fue un entomólogo. Bueno, aquí la primera palabra que llama la atención, que es un entomólogo, Ujú. acá lo puse abajo, dice parte de la zoología que trata de los insectos. Entonces, desde ahí ya te empieza a perjudicar, bueno, a diseccionar esas mentes que de alguna u otra forma estuvieron en contacto con Freud y han influido de algo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con los insectos? Ahorita vamos a ver. Ujú. Estudió neuroanatomista o neurólogo, era Sí, neurólogo sí, sí. ajá, y La anatomía del clasificaba, cerebro. ajá, la Ujú. anatomía del cerebro, pero más del cerebro, del sistema nervioso. Ujú. Sí, sí. Ajá, aparte era psiquiatra, o sea, tenían como que diversas eh, Especialidades. inquietudes en la vida, ¿no? Especialidades, como tú dices, y fue conocido por sus trabajos sobre las hormigas. Me pareció muy curioso y pionero en la sexología. Sexología. Pero ya ves cómo el primero, acá, Bergen, que con él tuvo más,
habla sobre la teoría de la sugestión. Ahorita vamos a ver por qué es importante la teoría de la sugestión en toda la vida de Freud, al último. Y aquí este otro personaje que es entomólogo y que aparte hablaba de la sexología, ¿no? Y era un principal promotor de la eugenesia. Y acá tenemos que es la eugenesia. Viene del griego, pero lo que nos interesa es estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientadas al perfeccionamiento de la especie humana. Entonces, algunos le llamaban racista, pero bueno, es muy, muy complejo hablar de ese tema porque estábamos comentando en la sesión que tuvimos sobre el Estay, que es uno de los libros de Freud, traducido como Los amantes rivales. Habla acerca Freud de ser mejor, o sea, de los hombres de primer orden. También mucho en la lectura atrás vuelve a hablar de los hombres de primer orden. Entonces, lo que habla de un hombre de primer orden denota un hombre de segundo orden. Claro. Entonces, ese es un pensamiento muy interesante en Platón porque cuando determina que hay de primero y de segundo orden, habla del adjetivo mejor. Sí, claro. Ajá, entonces Platón en un cierto sentido es un personaje que dice hay que ser mejores, ¿no? Mejor en lo que uno hace. O sea, la cultura griega está plasmada de querer ser mejor, querer ser un buen guerrero, no, querer ser el mejor guerrero, querer ser el mejor gobernante, el mejor filósofo, el mejor sofista. Entonces, cuando hablas acerca de ese perfeccionamiento de la especie humana, pues hablas acerca de hacerlo mejor. Ahí lo quiero dejar, no quiero profundizar ahí, pero es un tema que algún día me gustaría que discutiéramos y ahí te dejo la semilla y por qué, ¿no? Obviamente porque Platón lo menciona, lo aborda y de alguna u otra forma estos personajes influyeron en el pensamiento de Freud. ¿Verdad? Después viene otro, ahora no me dio tiempo de buscar cómo se pronunciaba, lo voy a pronunciar como creo que se pronuncia, es el Ambroise Auguste Liebenhaut. Bueno, aquí nació en Nancy, ese es en Francia, estudió medicina y se especializó en la sugestión. Aquí viene una palabra que antes no venía, que es la sugestión hipnótica, pero él lo usaba en el cuidado de la salud. Era una sugestión hipnótica terapéutica. Estaba interesado en el magnetismo. Otro dato muy interesante, porque en la época de Freud se utilizaba mucho como que esa técnica del magnetismo, y leyó un manual práctico de magnetismo animal de Alphonse Teste. Ahora, ¿por qué pongo este manual? Lo que hace el señor Lebeaut, o como se pronuncie, toma lo que aprendió de ese manual práctico, en los animales y lo empieza a utilizar en las personas, principalmente en mujeres, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, qué increíble está, ¿no? O sea, que de pronto hay un señor que hace un análisis de magnetismo en los animales, llega otro y dice, bueno, esto también puede funcionar en los hombres, en la raza humana, y lo aplica, ¿no? Entonces, este es otra de las influencias de Freud y vamos a empezar a hablar acerca de los puntos sobresalientes en la lectura. Primero creo que lo que hace esta introducción habla acerca de la experiencia clínica de Freud con el hipnotismo. Entonces ya vimos que los antecedentes o las personas que lo influyeron, ¿no? Entonces, según yo, experiencia clínica y todo empieza cuando era muy joven, ¿no? Según ello, que asiste a una demostración de Carl Hansen. De él no encontré información. Como que Ajá. no fue tan relevante, pero fue relevante para Freud. No, sí, influyó mucho en Freud, pero pues, digo, por lo menos en español o en la red no fui capaz de encontrarla, ha de existir la información. Y es aquí cuando me pongo a pensar, este señor, el traductor de la obra completa de Freud,
de Amorrotu. Es un trabajo excepcional con buscar todos estos datos, de relacionarlos, su lenguaje, ¿no? O sea, cada vez me doy cuenta del gran valor de su trabajo. Pero bueno, eso es aparte. Entonces, Carl Hansen, cuando era muy joven Freud, hizo una demostración del hipnotismo. Entonces ahí convenció al joven Freud, pues de que era auténtico, ¿no? Entonces ahí él se maravilló. Ah, wow, la cura. Entonces, más tarde, aquí, sí hay información, pero como vamos a abordarlo en los textos más adelante, no quiero hablar de él, de Joseph Breuer. Él también utilizaba el hipnotismo con fines terapéuticos. Él fue colaborador de Freud, ¿no? Y aparte era 15 años mayor. Sí, fue Ajá. como un pequeño, bueno, no pequeño, fue como un mentor, pero también amigo. Tienen una relación ahí curiosa. Ujú. Entonces él también utilizaba, pues esa experiencia clínica de Freud con el hipnotismo. No hay que perder el foco ahí. Ahora, Maina fue maestro de Freud y por otro lado, él era escéptico, ¿no? Entonces, por un lado, vemos a aquellos que, el angelito y el demonio, ¿no? Que están Sí, en el hombro. Oye, si es auténtico y el otro, no te creas tanto, ¿no? sí, porque el otro es completamente anatomista, ¿eh? Ajá, sí. Entonces aquí Charcot comprobó que la sugestión hinóptica era admitiva, bueno, la escuela de Charcot, a eso me refiero, en Ujú. las Artes-Prie, era admitida y empleada. Entonces, por otro lado, tenía más influencia ahí Freud, ¿no? Y tiempo después de su regreso de París a Viena, pronunció 2 conferencias sobre el hipnotismo. Ahí está. Entonces, ahí, más que esto ya cuando lo noté, parece ser que no vi la corrección. Entonces estaba muy interesado, por lo menos en esa época, Freud, ¿no? Basó su tratamiento en terapia eléctrica, en un principio, en hidroterapia, curas de reposo, que las que ya habíamos visto en el texto de la histeria, Ujú. pero a la postre siempre regresó al hipnotismo. O sea, no, de hecho, se Sí. alejó, pero jamás lo dejó, ¿no? Ahora, puntos Sí. sobresalientes 2, aquí viene una influencia eh, ya textual, en el prólogo a la obra de Bernheim, la hizo a regañadientes, porque de pronto estaba de acuerdo con él, encontró algunas ideas ya influidas por Charcot, y entonces dice, no, esto no debe de ser, pero la terminó. Y eso se lo menciona Fleiss en su carta, y ahí dice, ¿sabes qué? No me interesa lo que dice Bernheim, pero sí sigo interesado ¿cómo se llama? En la sugestión hinóptica. Ahora, por otro lado, está el método de Bewer, que tenía como objetivo rastrear las causas de la histeria a través de la hipnosis. Entonces ahí Sí. viene esa influencia. Freud usó la hipnosis en el caso de Emi, o por lo menos eso es lo que trata de Ujú. defender el que escribe la introducción a unos trabajos. Y aunque no saben la fecha, pues aquí dan en 1889 o tal vez un año. Es muy difícil ahí determinarlo, pero es lo que sugiere. Freud hace un viaje a Nancy, Francia, para platicar con Bergen y Libeault acerca de la hipnosis y con el objetivo siempre de mejorar, de perfeccionar. Ahora, se descantó o desencantó de la hipnosis y la abandonó un tiempo, ¿no? Porque no pudo encontrar evidencias científicas que pudieran ser replicables y además los frutos de la hipnosis, él veía que en sus pacientes nada más era a un pequeño grupo, ¿no? Y que no Ujú. siempre, y que solamente en la clínica, que cuando hacías en tu vamos a llamarla así, en tu salón donde das tus terapias, pues ahí no funcionaba, en lo privado, ¿no? Ahí no. Otros Sí, puntos, o que era más difícil. sí, y se desencantó, o sea, no sabía la técnica todavía, quizás, ¿no?
Sí, pues obviamente hipnotizar no es cosa fácil, se requiere una técnica, entonces a lo mejor entre que él no la dominaba del todo, Ujú. entre que como quieran no todas las personas entran tan fácil al hipnotismo, aunque tú tengas la técnica, a veces hay una resistencia, pues dijo, oye, esto no va a funcionar del todo. Requiero que muchas cosas se acomoden para poder hacerlo Ujú. y no todas dependen de mí. Sí, 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 sí. Y bueno, se desencantó, Ujú. vuelve a retomar y por fin tuvo su primer caso de éxito. Lo documentó y él se enfocó mucho a la sugestión, ¿no? Que prácticamente era lo, de, lo que le había transmitido Berge y a partir de ahí la siguió utilizando, o sea, tratando de encontrar esa técnica que pudiese tener bases en el método científico, es decir, replicables y comprobables. Ujú. Así es. Con el tiempo obtuvo los mismos efectos de la sugestión sin necesidad de poner, aquí debe decir, poner en un estado de hipnosis al paciente. Ujú. Y esto también, esto con lo que voy a decir en la última lámina tiene mucho que ver y sustituyó el dormir hipnóptico, que así le llamaba, por el estado de concentración. Luego Ujú. desarrolló la técnica de presión en la frente. Ahí, pues, ahí todavía Freud en sus consultas tocaba al paciente, ¿no? Le ponía, Sí, hacía, como que le ponía los dedos aquí, ¿no? En la ajá, mano, no sé. ajá. Al final Freud abandonó estas técnicas, hablando del estado de concentración y la presión en la frente, y el hipnotismo derivó en sentarse detrás del diván. O sea, cambió a sentarse en el diván y estar detrás del paciente, ¿no? Así Ahora, es. yo aquí veo dos escuelas. La escuela de Sartre-Prie, bueno, pero no es que se definan así, pero de alguna u Sí, otra sí, sí. forma yo las veo como escuelas, la de Sartre-Prie y la de Nancy. Y pongo aquí una comparación. La primera es la sugestión no es más que una forma moderada de hipnosis, es lo que Sartre-Prie enunciaba. Y por otro lado, en la escuela de Nancy, la hipnosis simplemente es un producto de la sugestión. Ujú. Ajá, entonces acá la sugestión no es tan relevante y la hipnosis sí. Y aquí al revés. Ajá, aquí la sugestión es la relevante en la escuela de Nancy Ujú. y no la hipnosis. Ahora, la hipnosis dentro del método catártico, aunque la pongo del lado de la Sartre-Prie, porque el método catártico era de Bauer, Es el de Breuer, sí. ajá, debe estar en Nancy, pero como la pongo ahí debido al enfoque que le daba. O sea, aquí lo que están sosteniendo era de que la hipnosis era parte o estaba basada en, entonces debe de ir de este lado, según yo, ¿no? Ahora, del otro lado, la sugestión como núcleo de la hipnosis. Entonces, aquí la sugestión debe de ser lo que, lo que determina que el individuo entre en trance y tenga su beneficio terapéutico. Ahora, la sugestión es un fenómeno parcial de la hipnosis, que lo acabo de aclarar, era una parte, Ujú. y los fenómenos sinópticos del otro lado derivan en un factor de la sugestión, es decir, son ocasionados por la sugestión fundada en una disposición que se conserva, bueno, esta sí tiene un fundamento en la de Sartre-Prie, que es una Ujú. disposición que se conserva inconsciente en los humanos. Ese es el Ujú. argumento. Una disposición que se conserva de manera inconsciente en los humanos y en la escuela de Nancy, pues no encontraron, por lo menos en Un este fundamento. texto, fundamentos. Entonces hay dos escuelas y es lo que queda decir la declaración freudiana sobre la hipnosis. Hay que agradecer, y esto ya lo hace en uno de sus trabajos post, ya cuando era ya maduro, en un pensamiento maduro, siempre la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Solo en virtud de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. O sea, quiere decir que la hipnosis hasta más toda la vida, ¿no? Sí. Tuvo gran influencia
en Freud. Entonces, esto es lo que habla de la introducción. Y bueno, pero ¿de qué trata todo esto? Sí, claro. Acá lo esquematizo. Vimos los puntos sobresalientes y así como que el ambiente. Lo que trata de hacer la introducción de James, según lo que entiendo, es hablar sobre los trabajos de la hipnosis y sugestión. Entonces él dice, ¿sabes qué? Él escribió bueno, él regresó de París a Viena, que es lo que trata de marcar acá, y se enfocó su estudio en la sugestión y el Y hipnotismo el en hipnotismo. 1886. Entonces tiene 3 etapas, o por lo menos hay 3 grupos de Ujú. textos que se mencionan, ¿no? Entonces, esta primera parte, estudios sobre la histeria y nota necrológica sobre Chaco. Una nota necrológica es una nota que se hace cuando una persona fallece y se habla de él después de su muerte, ¿no? Ujú. Ahora, estos 2 textos, de alguna forma indirecta, hablan acerca de los conceptos de hipnosis y sugestión, pero hay unas que son conocidos, que son los más conocidos, que son estos que están acá, el prólogo al libro de Bernheim y un caso de Ujú. curación sobre hipnosis. Son los más Ujú. conocidos. Sí, claro. Estos hablan directamente del concepto de hipnosis y por otro lado, que no se conocían tanto, y es aquí donde lo rastreó el traductor. El traductor, el editor, Ajá, todos. ajá. Entonces aquí dice que hay unos escritos inéditos que los he recuperado, son 3, aquí los tengo, el reseña del Ujú. libro de Forel, por eso la importancia de Forel, el tratamiento del alma y léxico terapéutico. En este léxico terapéutico, obviamente de a manera de enciclopedia o de glosario, pues está la definición de hipnosis. Entonces, estos 5 trabajos, de hecho los voy a poner en otro colorcito para que sepamos a cuáles me refiero. Estos 5 trabajos que están aquí Ujú. son los que vamos a abordar y lo que acabamos de decir tiene relación en su influencia. Ahora, él decía, el autor, pero ¿por qué nada más eran conocidos estos 2? Y estos 3, pues no se consideraban, por lo menos en algún tiempo, porque ya se habían publicado, pero ahí el editor tuvo bueno, no sé si lo hizo a propósito, no sé antes cómo eran las ediciones, pero no anotó el año de edición y las Sí. metieron o las publicaron en una edición de 1905 y por eso como que no los consideraron y estos 3 los agruparon para precisamente esa fecha de publicación, 1905. Y los Sí, me otros, llamaba la atención porque decías, estaba bien raro que tú leías uno de esos 3 escritos y ajá, decías como que se regresó Freud a su 15 hipótesis de años. hace 15, 20 Sí. años. ¿Qué está pasando aquí? Entonces era por eso, no habían puesto cuándo se publicó. Y Ujú. acá el traductor o todo, me imagino que fue un equipo, no creo que haya sido toda una persona. Pues vieron eso que ya se habían publicado anteriormente y es donde nos damos cuenta que estaban mal encajonados, ¿no? Sí, estaban clasificados, sí. Había una taxonomía mal aplicada en relación a la fecha. Entonces, lo que hablamos de la presentación, prácticamente, ahora sí, trabajo sobre hipnosis y sugestión, son los que Ujú. vamos a abordar, son estos 5 que vamos a abordar. Ya te Ujú. dije 3 aplicaciones, esta es la segunda, la tercera aplicación es esta, acá está. Voy a, Claro, voy a tratar de poner esta así, junto con esta. ándale. ¿Por qué se puso así? Ándale, con esta. Ahí está. Ok, ya las tenemos. Y esto lo cerramos aquí para que se vea. Esos son los 5 que vamos a abordar. Ujú. Y de este lado, que no habíamos tenido, acá ya lo voy a actualizar así. Acá está. Trabajo sobre hipnosis y sugestión. Yo ahí tengo, como no conocí el trabajo, pues no los había colocado como independientes, pero estos son un Sí. grupo ¿cómo se llama?
Deja ponerle aquí otro espacio más. Este es un grupo de Sí, sí, o sea, leímos textos. la introducción de ese grupo. Exacto, sí, exacto. Por eso quise poner esta otra aplicación que es Excel. Exacto, es esta introducción que acabamos de hacer, es una introducción para poder leerlos, contextualizarlos, ver quiénes son las personas que están ahí influyendo, en qué Ujú. ambiente, el tipo de escuelas. Cuando las puse, obviamente esa manera de hipótesis, y ya una vez que vayamos desarrollando, pues, tal vez la presentación y el Puede concepto irse modificando. es correcto. Entonces vamos a hablar de estos 5 textos que están acá, y con esto yo terminaría mis comentarios. Sí, pues realmente fue una lectura más de información de lo que sigue. Y la verdad es que qué bueno que hicimos nada más leer esta introducción, porque a lo mejor hubiéramos confundido las escuelas. Sí, Entonces, yo creo que estuvo bien esto, aunque fue una lectura muy ligera, realmente ya lo revisamos toda, pero así ya podemos saber que cuando vamos a hablar del prólogo de la traducción de Bergheim, pues es una escuela. sí, 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 sí. Cuando hablemos de Forel, a lo mejor va a ser otro pensamiento con sus cosas que convergen, pero también con sus cosas que se van separando. O sea, yo creo que fue fructífero para no ir revolviendo lo que vamos a leer Sí, totalmente de acuerdo contigo. y poder Eh, entender un poquito el pensamiento, o sea, por qué uno lo hizo a regañadientes y el otro sí lo hizo con más ganas. Por ejemplo, ¿no? O sea, ir viendo pues, y, y- ese cambio de pensamiento que fue teniendo Freud, que fue evolucionando. sí, y por eso puse estas escuelas, porque Sí, según lo que entiendo, es que Freud saltaba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sí. de estas 2 escuelas. Entonces, de un rato decía, no, sí tienen razón estos. Se iba con nosotros, le rebatían las ideas y decía, no, este sí tiene razón. Pero volví a Sí, encontrar cosas que no estaban fundadas y se volvió a regresar acá. Pero al final la escuela charconiana fue la que tuvo mayor peso, ¿no? sí, ¿verdad? Se inclinó hacia allá, por lo menos es lo que hasta el momento entiendo. O sea, por ejemplo, tú pones el método catártico en la Salpêtrière Ujú. y por más o menos como medio conozco el método catártico, yo lo hubiera puesto en la de Nancy, pero es que también tiene muchas cosas que convergen con Charcot. Muchísimas. Entonces, como que ahí podemos ir viendo ese rebate, ese donde iba de un lado al Ujú. otro. Sí, Pero bueno, ya conocerás un poquito más después el método catártico. sí, y aquí la separación, o más bien el agrupamiento de estas 2, a las que llamamos escuelas, Ujú. tiene que ver con el uso de la enopsis, o con la Sí. concepción de la enopsis. A ver, yo pienso que la enopsis es el ser, Ujú. la técnica que te va a ayudar, y del otro lado decían que la sugestión. Entonces, Ujú. ese es el punto de clasificación. Esa es la duda que tiene Freud, ¿no? Ajá, Y sí, yo creo que bajo esa duda tenemos que leer eso, un, dos, tres, cuatro, cinco siguientes textos así es correcto. sobre dónde está pues en este caso sería el ser, ¿no? Si en la hipnosis o en la sugestión. Ujú. Cuál es la herramienta que va a servir? Sí, no me quiero adelantar, pero ya lo dije, es la de la escuela charconiana. Ujú. Spoiler. Sí, pero o sea, aunque tengamos este spoiler, no significa que no podemos leer con ese ojo crítico. Ajá. Sí, sí, vamos a ver qué tal. Y sí, digo, estuvo muy cortita la, ¿cómo se llama? La lectura, la Sí, estuvo, introducción. pero armarla no fue tan fácil. No, para nada. De hecho, yo no Ajá. hubiera pensado en hacer todo lo que hiciste. Sí, este es el que me encantó. Sí estaba armando ese precisamente en mi mente, Ajá. pero no lo hubiera armado así para que se viera, vaya. Sí, sí, te entiendo la idea. Sí, sí. Y creo que sí es de mucha ayuda. Sí, sí, de bastante. Bueno, a mí sí me ayuda porque eh, Puedes visualizar más o menos qué está pasando. así es. Entonces, digo, a lo mejor no es la mejor forma de visualizarlo, pero es una forma de entenderlo.
Sí. Y así va a decir, mira, ¿por qué no los publicaron? ¿Por qué no se veía acá? Y bueno, pues porque el editor se equivocó. Estos son los que realmente hablan sobre la hipnosis. Estos de alguna u otra forma tocan el tema. Y acá yo creo que concentra muy bien la idea. A lo mejor algún día cambian, pero no lo creo. Vamos viendo cómo se va convenciendo y cómo se desencanta, como tú dijiste, de la hipnosis. O sea, primero fue con Charcot y como que le gustó. Yo creo. O desde Sí. antes, desde antes como que ya tenía Ajá. el hilito y con Charcot ya se convenció, empezó a Exacto, convencer de esto. porque Hansen, ese señor, hizo una demostración y fue Ujú. ahí cuando él empezó Con esta duda de, a ¿será interesarse buena en la la hipnosis. hipnosis o no? Ajá. Y bueno, aquí sí quiero aclarar un punto que me parece crucial. Y fíjate, ahí va, a ver si me sale. Si recordamos en la histeria, como conclusión fue prácticamente que no había un tratamiento, vamos a llamarlo así, mm, especializado, voy a utilizar esa Ujú, palabra, para curar la histeria. O sea, no había ujú, un tratamiento para curar la histeria y en términos muy vagos, vamos a llamarle también así, habíamos deducido que prácticamente duerme bien, come bien, haz un poco haz ejercicio y relájate. Esa era ujú. prácticamente la cura que se estaba planteando, pero si tú escuchas eso, prácticamente todas las enfermedades se curan así. Sí. Entonces, si tú como escritor o como médico, porque aquí a Freud ya se le conocía como especialista en enfermedades Ujú. nerviosas. Sí. Ajá, entonces aquí como especialista en enfermedades nerviosas, identificas la histeria, necesitas tener una herramienta, una técnica para curarla. Que la Por- hipótesis de Freud para curarla es la hipnosis en este punto. sí, ¿por qué? Porque las otras curas que existían aplicaban para todas. A ver, ¿qué más existía? La hidroterapia, pero la hidroterapia también se ocupaba en otras enfermedades. Ujú. La electrolisis también, o las faradizaciones, ¿no? También, Y como que en ese tiempo, por ejemplo, lo que es la hidroterapia y la electro, lo usaban para cualquier cosa que no sé, a ver qué va a pasar con esto. sí, la O sea, para faradización. todas las enfermedades las usaban. Ajá. Entonces, si no tenías algo exclusivo para la histeria, pues prácticamente estaba atentando a no tener una definición de la histeria, que es Ujú, justamente sí. lo que pasa hoy. Ni definición, ni tratamiento, ni nada. Sí, no tienes nada. Entonces, ahí el ahínco de Freud, lo que llego a percibir es eso. Necesitaba justificar a través de un tratamiento la existencia de Ujú. la histeria. Y es donde empieza con todo esto. Así es. Entonces, vemos cómo desde, o sea, Charcot ya se encanta de la histeria, digo, de la hipnosis y se pone a investigar sobre ello, ¿no? Así es, lo que pasa que cuando era joven, y fíjate, yo creo que sí va a convenir poner una línea acá. Sí. Acá está Hansen. Ujú. Donde hace Entonces, la demostración. hace una demostración en Opsis, es correcto. Aquí vamos a poner, demuestra eh, óptica. Entonces, aquí hace Hansen la demostración en óptica. Ahí dice que era joven, pero no dice qué tan joven era. Estábamos viendo que a los 30 años prácticamente fue con Charcot, ¿no? Sí, entonces debió haber tenido unos veintitantos. Así es correcto. Creo que 25 por ahí andaba. Entonces, este esta fecha debe de estar Por acá. 90, 1886. Le voy 80 a y poner tantos, así, sí. menor. ¿Cuándo? No sabemos. Pero Eh, por ahí. pero fue menor que. Entonces, aquí tuvo el. ¡Wow! Entonces ya llega con Charcot, que es su regreso de París a Viena. Ya llega Ujú, con Charcot y la están utilizando. ujú. De hecho, hay una imagen que colocamos, ¿no? Donde Charcot precisamente estaba haciendo Una una, hipnosis. una hipnosis, exacto. Entonces aquí la refuerza y
Creo que sí lo dije en las láminas. Lo que hizo Freud, tiempo después regresó de París. Y pronunció conferencias sobre el hipnotismo. Exacto, en esta época pronunció, porque estaba tan emocionado con la hipnosis que obviamente pues quería darlo a conocer a todo el mundo. Y era su tratamiento estelar, no había otro. Lo que estoy contando es más o menos, o sea, por ejemplo, estudios sobre histeria, Ujú. no, perdón, más atrás, en el 86, que es donde se encanta y se pone a estudiar sobre la histeria, sobre el hipnotismo, sobre todas estas cosas. Desde el 86 hasta el 93 son 7 años que le dedicó de estudio a la hipnosis. En un principio al menos, ¿no? Por lo menos, porque por lo que mencionabas hace un momento, ya para el 93, 1893, ya se le consideraba como un especialista. Un No en hipnosis, especialista pero sí en en enfermedades. enfermedades nerviosas. O sea, se aventó 7 años de estudio de hipnosis. Sí, totalmente. Y luego Más, más ajá. menos, ¿verdad? O sea, Sí, 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 digo, son fechas tentativas, ¿no? ajá. Pero al menos 7 porque obviamente todo empezó mucho antes, ¿no? Imagínate, y hay personas que, perdón por lo que voy a decir, pero hay personas que van a un curso de 6 meses y creen que ya tienen desarrollada una técnica. No, No, Freud se aventó 7 años de estudio nada más sobre esto, o sea, enfermedades mentales e hipnosis. no, y él lo Bueno, aplicó. ni siquiera enfermedades mentales, histeria e hipnosis, Ujú, nada ajá. más. Y aparte de eso, no lo daba a conocer tan públicamente y es por eso que no Ujú, saben en qué momento con Emily aplicó la hipnosis, ¿no? O sea, ujú. no Sí, sí, saben sí. por- ¿En qué momento ya se decidió a utilizarla? O sea, una cosa es empezar a investigar sobre ello y otra cosa es empezar a usar la técnica. y a mí también, fíjate, lo que me llama la atención, y es por eso del pensamiento de Freud y aquí la escuela, que esto es lo que estaba marcando, Ujú, su pensamiento oscilaba de las artepié a Nancy. A mí me causa mucho interés las personas con las que estuvo. O sea, imagínate cuando tenía contacto con Auguste Forel ujú, y habíamos visto a Fleiss que había escrito sobre la sexualidad, ujú, como que la sexualidad era el origen del comportamiento humano, ¿no? De la ujú. pansexualidad. Sí. Perdón, no del comportamiento humano, ya recordé, hablaba sobre la pansexualidad, Ujú, que la pansexualidad era ese deseo que conserva, ese deseo sexual que conserva el hombre, como hombre como género, independientemente de su género, pues sí, de si es hombre o mujer, ¿no? Entonces ahí viene Fleiss y fíjate que aquí viene por él con su teoría o sus trabajos de la sexología. Entonces imagínate las charlas que tuvo Freud con ellos. sí. Ajá, entonces, Más que charlas, me lo imagino como más silencioso escuchando, ¿sabes? a ver, Exponiendo dudas, me lo imagino así. sí, sí, O sea, más que vamos a sí. debatir y esto y lo otro, me lo imagino a Freud más como que atento, más como que vamos a ver qué dice, vamos a exponer algunas dudas, a ver si me convence, si no me convence. Yo creo que sí lo convencían, por eso aventaba sus trabajos. Sí, sí, claro, claro. Pero a Ajá. lo que voy es que lo veo más en una postura de aprendizaje más que de ponerse a discutir. No sé si trato de entender tu punto. Digo, también no sé qué tipo de temperamento tenía Freud, Sí, no, pero imposible. lo que, lo que me hace eh, dudar Ujú. acerca de lo que acabas de mencionar, recuerda, bueno, vamos a tratar de recordar que cuando regresa de París con el caso del hombre Del hombre de la histeria histérico, masculina. lo que él hizo demostrarle a la comunidad, Ujú, a pesar de todos los inconvenientes que tenía, ¿no?
de toda la Claro. ideología, estaba en contra prácticamente de toda la comunidad científica, salvo la escuela charconiana. Sí, pero de toda la comunidad científica a nivel mundial De- prácticamente. ajá, en Europa, en Viena, ¿no? Principalmente. Ajá. Y entonces, ahí me habla de un Freud, porque estamos hablando prácticamente de un osado, que defendía. Entonces, no me lo imagino solamente escuchando. O sea, por ese punto Sí, sí, claro. no me lo imagino escuchando. Ahora, también era un tipo que era persuasivo porque tradujo los escritos de Charcot. Sí, fue y lo convenció. Ah, exacto. Sí, ajá. Entonces era una persona propositiva. Entonces, creo que por lo menos en la escritura es muy persuasivo. Y Sí, claro. hablando en persona, me imagino que, Seguramente más. ajá, Digo, no por nada dio tantas conferencias, ¿no? Por ahí más así, de 30. sí. Y justamente por esas características, yo sí lo contextualizo en estar discutiendo con Forel, con Flies y con Lyapunov, porque imagínate, viajó a Nancy para conocer sus técnicas, o sea, no me imagino así nada más te veo, no, no, no. Y después si vas a pasar, Yo me lo imagino como analizando, así sí, como que pensando, a ver, y buscando el hilo. A ver, ¿qué pasa si te hago esta pregunta y aquí te duele? ajá, no, A pero, ver cómo te defiendes. Y lo, ajá, no, que esto, no, mira, si tiene sentido. O sea, no, como, pero ahí cuando estás haciendo preguntas y bien ujú, dirigidas, ya estás hablando de un diálogo, que es justamente como me sí. imagino, ajá, Bueno, sí, sí, sí. ajá, Sí, sí, desde ahí sí. ajá. Y bueno, ya vemos el tipo de personas con las que estaba. Y es aquí donde veo el gran trabajo porque no está tan fácil encontrar información de estos señores. No, ahorita en este ratito intenté buscar aquí en la computadora sobre, ¿quién era? Liber Ah, Out. no, uno que dijiste, no encontré de él. Ah, Hansen, sí. Sobre Hansen, No, no, nada más viene en el libro Hansen, pero me costó trabajo encontrar que se llamaba Carl Hansen. sí, 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 sí. Pero no encontré nada así Ajá, rápido, no. A lo mejor me tendría que meter un poco más. sí, sí, no hay casi nada. Y eso te digo, coincido contigo, que Lo único que he encontrado ahorita, así rápido, ajá, es que es danés. ajá. Carl Hansen es danés y que es de 1833 a 1897. Ujú. Sí, yo sí te creo, pero también trato de ver fuentes que parezcan, Confiables. sí, que parezcan confiables. Que sí encontré algunas donde veo las páginas y dije, no, este cuate, Sí, yo ajá. percibo que el dominio, y después veo que hay muchos anuncios y dije, no, su interés es ganar dinero y puede poner cualquier cosa. Sí, o sea, ahí reconozco que sí hay un poco de información, nada más que para la selección de los datos sí procuro que parezca, Sí, claro, claro. porque no hay, Sí, por salvo, eso te decía así rápido, nada más fue lo que sí, encontré, o sea, sin mucho, ajá, sí, sí, sin sí, mucha investigación real. sí, pero ahora imagínate al equipo que hizo esas traducciones, Sí, todo lo que se tuvieron que que investigar, meter. entonces dices que es danés, ¿no? Sí, Ahí está. Sí, pues este es el Freud con las personas que estaba a su lado. Em, y bueno, pues ya no tengo algo que comentar en relación a su texto, salvo el punto que me llevó mucho la atención, era esta palabra eugenismo, que viene de eugenesia, ujú, que tiene que ver con el mejoramiento del ser humano a través de las leyes de la herencia biológica. Entonces, este me llamó mucho la atención, este punto. De hecho, de todo, digo, todo estaba muy padre la lectura, pero este punto fue el que me dejó pensando bastante. Y el otro,
es de Alfons Teste, el manual práctico del magnetismo animal. O sea, Ujú. me llamó mucha la atención estos dos puntos. Principalmente el primero, el que comenté, y es aquí donde digo, me gustaría tener más tiempo para ver si puedo conseguir el manual práctico del magnetismo animal y leérmelo. Vamos a ver si se puede conseguir. Estaría muy Manual. interesante, ¿no? Estaría muy interesante. Porque este señor fue el que empezó a usar, vamos a llamar la hipnosis y la sugestión en el uso terapéutico. Sí, pues Sí, más o menos de ahí empezó a nacer, ¿no? entonces, si la utilizó como y se especializó en el uso terapéutico, pues obviamente es lo que estaba haciendo Freud, ¿no? Sí. Mire, este fue en 1823. Aquí no le puse de qué año es Forel. 1840. O sea, este es todavía más grande, ¿no? Bueno, es más, en línea del tiempo es primero. No me acuerdo Ujú. Forel de dónde es, pero por ahí va, ¿no? Y después Alfont o sea, él, ¿cómo se le ocurrió, cómo te sale el magnetismo en los animales? O sea, esa es mi duda, ¿no? O sea, ¿qué vio Liveaud en Teste para decir, mira, esto se puede utilizar en los seres humanos? O sea, es eso lo que quiero ver, ¿no? Son personas que tenían muchas dudas, ¿no? Y que por eso se ponían a hacer esas teorías. Es que tienes que estar pensando para llegar a esas conclusiones, más o menos, imagínate. Sí, no, y el tiempo que tienes para hacerlo, más que Sí, todo, ¿no? claro. Que bueno, Luego, la investigación en ese entonces era un poco más, y voy a decir un poco entrecomilladamente más sencilla que la de ahorita, porque no había tantos dilemas éticos. mm, sí, 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 sí. Digo, no sé si te has puesto a pensar, pero muchos de los experimentos médicos de aquellas épocas, si los quieres replicar ahorita, pues te estarías saltando muchos derechos, ¿no? Pero si pasa eso, obviamente la ciencia ha avanzado gracias a esos experimentos, ¿no? Ah, claro, Entonces, eso quiere decir que nuestros tiempos no van a avanzar de alguna u otra forma. de alguna u otra forma. Oye, ya encontré el libro, ¿eh? En Sí, sí está. PDF. Ajá, Digo, está fotocopiado, no, no es un PDF bien hecho. ajá, no, pero está, ¿no? Que eso es lo importante. Y Es que mira, ese es otro de los problemas. Ya no he ido. Hay una biblioteca de la Ciudad de México. te ¿A comparto poco la pantalla. estarán todos estos libros? ¿Quién sabe? Lo dudo, ¿eh? O sea, esa es la Ese es, pregunta. este es el libro. Ya. No, sí son bastante paginitas, 372 dobles, Y son pensando que son dobles, son 600 y fracción. ajá, 700, Ujú. 24 páginas. Y carga lento, como que está, pues no, no se fotocopió bien en su momento, me O imagino. se copió con muchos Sí, píxeles y por eso se tarda, ¿no? exactamente. Pues esos son los que leían y de ahí se... Y todavía voy en el prólogo, imagínate. Sí, Pero sí, ha de ser interesante. ahí empieza, Aquí ¿no? está, aquí empieza, desde la página 23 del PDF. Igual y bueno, no sé si te lo puedo pasar por el Discord por la cantidad de páginas, pero Sí, porque luego sí hay una restricción de espacio, ¿no? ujú. De peso. Sí, sí. No, digo, a mí sí me surgió la duda, no me dio tiempo buscarlo. Ahora tuve una semana muy, muy, muy ocupada, ahora sí. Estuve dedicado al trabajo ahí. Me demandó mucho tiempo, todo muy padre. O sea, igual como hago estas investigaciones en el trabajo, estoy igual. Sí, claro.
Ajá, Me imagino, me imagino. sí, sí, sí. Y nadie me lo pide, como ya te lo había dicho, simplemente pues es mi trabajo y quisiera yo saber de dónde viene esto, cómo se maneja. Y el problema es de que pues ahí en el trabajo no hay nada documentado, así de un manual de los sistemas financieros, por decirlo así, ¿no? Lo estás tú documentando Pues más o menos, poco a poco. sí, sí, llevo el problema que aquí hay, este, pues muchas cosas, no puedo hacerlo mm, y eh, porque no es parte de mis actividades, pero es necesario hacerlo porque pues ahí hay un conflicto, no es tan fácil, principalmente con las empresas. Sí, claro. Sí, ahí no quiero andar más en el detalle. No, y luego menos grabando, pues nada más a ti se te ocurre. Mm, No, pues bueno, No, esto, pues yo dime. creo que esto fue todo lo de ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo parece ser que sintetizamos de una forma, ventajosa y el texto. O sea, yo creo que sin leer el texto veo la imagen en algún momento y podré decir de qué trata la introducción. Sí, sí, no tenía mucho material teórico, era una preparación para lo que viene. Exacto. Y Sí, yo creo que una preparación buena, yo creo que lo hubiéramos hecho nada más así, más por encima, si no sabíamos de estas dos escuelas, si no sabíamos de estas cuestiones que vimos ahorita. sí, y mira, voy a volver a compartir. A mí sí me gustaría nada más aquí y en vivo. Ahí está. Hay vamos a llamarle, así, ¿no? Em, esta distribución, porque te acuerdas que habíamos dicho que los íbamos a abarcar de a dos y de a tres. Ujú. Entonces, pudiésemos leer, por ejemplo, primero Sí, estos dos. era lo que te iba a decir precisamente yo también. Ajá. Podríamos hacer estos dos para leer. Ujú. Yo creo que sí debería de ir solo. Sí, Vamos a poner este color. Y al último leemos y este. esos dos. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo ves? Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. No son tantas páginas. No, 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 pero quién sabe lo que nos vayamos a enfrentar. Eso sí. Ajá. Y principalmente este, Sí, yo creo que ese es el bueno. sí, porque tratamiento del alma, a lo mejor ahí encontramos parte de la definición de Sí. forma no explícita, pero sí implícita de qué es el alma. Que ya Ujú, habíamos dicho que con Platón habíamos dicho es aquello que no es el cuerpo, ¿no? Es así, ujú. haciéndola muy, ¿cómo se llama? Muy generalista, ¿no? Aquello que no es el cuerpo. Y bueno, ahora, estos escritos que vienen acá, Ujú. por ejemplo, estos dos sí se pueden leer juntos. Sí, No son 30 que son 20 y 27 páginas, ¿no? son 27, sí, se va a ver fácil. Y ese también lo podemos leer. Son igual lo que pasa, bueno, no me quisiera aventurar qué tan difícil sea, porque hay lecturas que sí son más complejas que otras, aunque te voy a decir que esta introducción la entendí muy bien gracias a que ya habíamos Sí, leído. Fue sí, sí, así sí. de nada sorprendente, sumaron algunos datos interesantes. Nada Este, complicada. ajá, entonces podríamos hacer un esfuerzo por leer estos tres y ahora sí, Sí, a donde quiero, aquí es el plato, esto lo voy a acomodar, voy a poner o a colocar y escribir como viene el índice de los trabajos y las cartas. El proyecto en psicología al menos se divide en tres fases o en tres secciones. Las sí. cartas son cartas que se tienen, carta uno, carta 2, que se tienen clasificadas numéricamente. Era lo que te iba a decir, que si ibas a querer leer las cartas o si nos pasábamos directo al proyecto de psicología.
Yo creo que sí, si las pusieron antes, hay Es por elementos, algo. no, hay elementos interesantes. eh, Sí, claro. eh, bueno, no me quiero adelantar, nada más las vi así de reojo, pero, eh, ya no lo tengo aquí. Ah, Está en la presentación anterior, se me hace, cuando sí, hablamos está en la presentación anterior. de Flies. Ajá, está con Flies. En esta época, que precisamente es cuando estudia el hipnotismo, en esta época, Ujú, quizás un poco más atrás, tiene, cuando hace el prólogo al Bergheim, ujú, hay una serie de cartas que se envía con Freud. ujú, Ajá, entonces se envía con Freud. Entonces hay ahí son cartas que me parece te contextualizan más, primero el pensamiento de Freud y segundo la situación que se estaba viviendo. ujú. Sí, hay una serie de cartas, eh, y el proyecto de psicología, creo que ese es, el primer ensayo que hace sobre el psicoanálisis. Sí, se toma mucho, Ajá. bueno, todavía Entonces, estamos en época prepsicoanalítica, pero sí creo que es de los primeros acercamientos. sí, sí, sí. Pero es un acercamiento muy robusto. Son 124 páginas, bien ordenado y con puntos ahí muy, muy, bueno, no puedo decir ahorita más porque no lo Sí, estudié, claro. simplemente elogié, pero sí percibo que hay mucho. Es más, creo que uno de los diagramas que mostraste en aquellos días sobre el sueño, sobre algo Ujú, del sueño, no me acuerdo cómo se llama ese libro del sueño, interpretación del sueño, ujú. aquí viene un Sí, bosquejo, sí. Sí, viene es un que desde montón de aquí empieza. bosquejo, de diagramas. Este proyecto de psicología es más complejo porque viene diagramas, viene hasta funciones matemáticas, me parece ser. Sí, es que el proyecto de psicología, realmente tengo entendido que el nombre completo es Proyecto de Psicología para Neurólogos. Mm, mm. Entonces ya te está diciendo más o menos, o sea, El- está dirigido a la medicina, entonces pues pone mucha índole de ese tipo. Sí, 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 ese se ve que va a estar, Que bueno, de hecho todavía en esta época, ujú. bueno, es que hacemos un salto del 93 hasta 1950. O sea, es un salto tremendo. ¿Qué pasó entre toda esa época, no? Pero No sé por qué los colocan, pero por ejemplo acá tenemos el 95. sí, Ajá. es que esas, al menos el proyecto de psicología, yo tengo entendido que se hizo muy posterior. No lo sé, O no lo no sé. sé si se publicó muy posterior, eso es lo que Es me queda la exacto, duda. es que justamente, le digo, no lo sé porque justamente aquí este diagrama lo muestra, ¿no? O sea, Claro, estos tres, que yo creo que va a convenir poner aquí un cuadrito un aclaratorio. texto, ándale, para que se vea ahí que estos tres, y enviar hacia atrás. Vamos a hacer un poquito más grande. Estos tres se publicaron en 905, Ujú. pero Pero no se escribieron en ese año. exacto, o sea, que es lo que te decía. Entonces, con la otra, y ya, fíjate que eso me agrada, ya tenemos más cuidado al estar hablando acerca de sus obras. O sea, sí tenemos una hipótesis, como tú dices, de Ujú. 1950, que de todos modos yo voy revisando los años, por eso aquí año de escritura y año de publicación, aunque aquí obviamente no había leído el texto, aquí viene como que no se sabía cuándo, esto lo voy Ujú. actualizando y justamente aquí, mira, 1895. 95, el proyecto de psicología. Entonces, aquí dice 1950. Entonces Se me hay hace unos. que a lo mejor 1950 en el caso de año de escritura de las cartas a Fleiss, Ujú. a lo mejor es de la última carta. No es que justamente es lo que quiero ver De porque que se estuvieron escribiendo durante años. ¿Quién sabe? No es sí, sí, hipótesis, sí, ¿verdad? exacto, porque desde aquí, desde el prólogo a Bergheim, ya había cartas 1800, Ya había cartas, 1888, sí. ya había cartas. Entonces, tal vez este es un dato muy genérico, por eso lo voy a separar Ujú. para connotarlo como cartas. Este, Entonces,
yo lo que tenía entendido es toda esta época que estamos leyendo y donde termina con el proyecto de psicología, Ujú. se le llama prehistoria del psicoanálisis. Es decir, todavía el psicoanálisis no está ni pensado, ni planeado, ni nada, pero ya se puede ver como un antecedente. Esta, ¿no? Prehistoria del Ujú, psicoanálisis. así es. Con Breuer inicia la época prepsicoanalítica, que pues es el método catártico. Ok. Ah, ¿Qué vemos en eso que sea prehistoria del psicoanálisis? ¿Por qué llamarlo así? Pues porque ya vemos elementos que nos van a llevar hacia allá. Como bien tú decías, esto ya como que ya se ven ideas, ya se ve. yo vi ideas ahí que ya habían nacido, claro, Y que ya se ven sus maestros, a ver, estoy agarrando un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de más allá, o sea, ya se empieza a formular algo, todavía no está formulado, todavía no hay una idea madura, Ujú. pero ya se ve que se va alineando, ¿no? O sea, el hecho de que veamos mucho sobre hipnosis, pues está hablando mucho de esa prehistoria, de De los justamente, cómo puedo tener estos resultados, pero sin esto. O resultados muy similares, porque no es que la hipnosis no funcionara, es que no funcionaba con todos. ajá, no podía, y No aquí, lo podía estandarizar. ajá, y no sabemos si se puede estandarizar, ¿no? Ujú. Entonces Freud, al ver esa limitante, que a lo mejor era porque él tenía mala técnica, a lo mejor era porque no tenía la suficiente experiencia, a lo mejor sí tenía que ver algo con las personas, no lo sé. Entonces él quiere algo que pueda utilizar con más masas y no solo no una apuesta de, mira, sí tengo un tratamiento, pero no sé si vaya a funcionar con Jorge, te voy a cobrar, pero voy a ir a ver si se puede. Y después de varias sesiones te digo si sí se puede o no se puede. Sí, y ve aquí lo que dices, ¿no? Ujú. Hay que agradecer siempre. A la vieja técnica hipnótica. O sea, de ahí agarró mucho. Así es, sí. Y aquí, ¿no? También dice, lo coloqué aquí, el inoptismo derivó en sentarse detrás del diván. ¿Sí? O sea, Entonces ya vemos elementos que nos van llevando hacia allá, aunque todavía son elementos débiles, pero que son importantes saber si te interesa conocer bien y el lo que, método. y lo que tú dijiste, o sea, yo creo que se quedó con aquello que puede ser estándar, Ujú, que aplica a exactamente. todos. Así es. Ajá, digo, sabes que no alcancé a desarrollar más, pero con aquello que aplica a todos, con eso me quedo. Y lo que aplicó es, porque en este sentarse detrás del diván, inclusive primero no lo veían al Freud, lo dejaban solo al individuo y le pedía que cerraran los ojos. Esto también se conservó. Por lo menos un tiempo, cierra los ojos, ¿no? Sí, por un tiempo esa fue la técnica psicoanalítica, Así es. hasta donde Entonces, yo tengo entendido, ¿verdad? ahora, Sé que fíjate, ya no se usa, pero ajá, sí fue puesta en práctica. así es. Y aquí tenemos ese estado de concentración. Ujú. Sea, finalmente es un estado, digo, aquí dice él que lo abandonó Sí, como la hacía, pero sigue presente. O sea, si tú dices el hipnotismo se derivó en sentarse detrás del diván, y al sentarse detrás del diván, para mí la persona entra en un estado de concentración. así es. Ujú. Pues ya tenemos todo, ahora sí. Pues sí, ya tenemos también ahí, pasamos los textos y pues nos vemos dentro de 15 Ujú. días. Me parece Luego, bien. luego sí se me parece muy largo el tiempo, pero pues sí, sí está bien, sin presiones y nada. Que vamos menos presionados. Y Sí, como quiera vamos a buen paso. sí, sí, vamos a... No, y aparte vamos entendiendo cómo organizaron y qué magnitud tienen los escritos, ¿no? Así es. Porque al Sí. principio, porque al principio dijimos, te vamos a terminar rápido esto. No, yo creo que el tratado de psicología, ahí sí nos vamos a aventar un rato. Digo, Sí, yo creo percibo, que ajá.
Yo creo que como tenías el plan, digo, haciendo cuentas rápidas, todavía se va a acabar el año y vamos a empezar apenas el proyecto de psicología. Sí. Si no es que las cartas a Fliss. Sí, porque son cada 15 años, cada 15 días, perdón, 15 años, dice. Ahora no me lo alargues tanto, Jorge. Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿qué Así te es. crees que sí? Este es 15 Más o días. menos. 15 días son 45 días. Sí, no, vamos a empezar. Vamos a empezar las cartas, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a empezar las cartas. Estamos hablando de 45 días. Es mes y medio, estamos en octubre, prácticamente a finales de noviembre. Sí, estaríamos como a la mitad, o sea, primera, segunda sesión con las cartas de Flies. A ver cómo las distribuimos. O Flies, ¿no? Ya no sé ni cómo se pronuncian. Pues bueno, Jorge, yo creo que por hoy sería todo. Sí, por hoy sería todo. Totalmente de acuerdo contigo. Y pues para empezar a leer eso, ¿no? Sí, ya tengo los PDFs, ya me di la tarea de tenerlos. ¿Ya por separados? Sí, 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 Ah, sí. no, excelente. No, pues ahí Sí, nada más los pasas por el Discord. sí, nada más que lo quiero pasar de a uno, de a Sí, uno. del necesario, del Sí, necesario. para que no amontone ahí la información y ya. Ajá. Perfecto, Jorge, pues nos estamos viendo en 15 días. Sí, pues en 15 días, primeramente Dios. Pues, Que cae el 29, ajá, ya pre-Halloween. ajá. Ahora sí te va a tocar ir a buscar dulces, ¿no? Sí, sí, eso sí, voy con mis hijas Con tus hijas. Sí, sí, vamos. No me gusta, pero les enseño dos cosas. Primero, sí que pidan, o a veces ni piden, simplemente la gente da, y les Sí, compro varias cantidades de dulces para que ellas den. también. Que tengan Entonces, toda la experiencia. ajá, entonces ellas también dan dulces. Ajá. Ahí sí le invierto un poquito, pero también para que ellas sepan que también pueden dar, ¿no? La otra Pues opción. es que es parte de la educación completa Sí, que quieres darles, ¿no? O sí, sea, sí, no sí. todo es recibir, también es No, dar, o sea, sí, sí. Sí, les compro. Y ahí las tienes chiquititas y dando dulces. sí. Ajá, y bueno, es muy interesante verla. No me gusta ser el partícipe de tantas actividades así, pero pues, mi esposa, después en el ambiente, es muy difícil estar alejado de ese tipo de celebraciones. No, Entonces, y es un rato, o sea, ujú, después van a crecer y vas a querer. ujú. Sí. Yo las he disfrutado, no voy a decir que no, Sí. pero sí, cuando era soltero y sin hijos, no, no festejaba nada de ello. Me Pues es que dedicaba, es otro show, la verdad. me dedicaba a hacer otras actividades. Claro, claro. Sí, 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 Es una vida diferente, la de soltero y la de padre. sí. Bueno, vamos a dejar de grabar y ahorita platicamos un poquito. Ándale, Muchas perfecto. gracias a quienes nos han llegado hasta acá. Espero que les sirva nuestros comentarios y nos vemos dentro de 15 días.